Dios les bendiga a todos, hermanos. Eh, Vamos hoy a iniciar un estudio muy importante al que me gustaría que ustedes pudieran considerar y escuchar las diferentes grabaciones que se van a estar subiendo por las redes sociales con este tema que es un tema necesario para aquellas personas que quieren aprender de la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros tomemos en consideración aspectos importantes de lo que es la verdadera palabra del Señor. Y vamos a hablar en este tiempo del apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? ¿Sí? ¿Por qué la iglesia tiene que seguir el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo? ¿Por qué tú como cristiano tienes que estudiar al apóstol Pablo y seguir los mandamientos que Dios le dejó al apóstol Pablo para que la iglesia los siguiera? Vamos a estudiar cada mandamiento que Dios le entregó al apóstol Pablo para que la iglesia lo siguiera. Vamos a estar trabajándolos, pero antes es importante que nosotros aprendamos quién es el apóstol Pablo. ¿Ves? Eso es importante. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16. Dice el Señor Jesús, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, el Señor, antes de partir a los cielos, profetizó que había unas ovejas distintas a las ovejas de Israel, que él debería acercar, y que para esas ovejas tenía un rebaño y tenía un pastor. Entonces, cuando nosotros vamos y estudiamos la palabra en el libro de los Hechos, vemos que hacía falta completar la lista de los 12 apóstoles, por cuanto a causa de la traición hecha por Judas Iscariote, habían quedado 11 apóstoles. Y aunque los apóstoles escogieron entre ellos a uno para que reemplazara al que faltaba, Dios, en su infinita misericordia, nos muestra desde el libro de los Hechos que los apóstoles no pueden ser nombrados por los hombres, porque los apóstoles
son nombrados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos nombraron a un apóstol, escogieron a un apóstol, pero Jesucristo escogió a su apóstol. Amén. Y es entonces en el capítulo 9 del libro de los Hechos cuando nosotros vamos a estudiar ese otro apóstol que faltaba para completar el número de 12 apóstoles. Amén. Y dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Es importante que Saulo tiene un encuentro personal con el Señor Jesús. El Señor Jesús se le aparece. Y fue tanta la sorpresa de Pablo que al ver la luz que rodeaba al Señor, tembló de miedo y quedó ciego totalmente. Amén. Pero vamos avanzando hacia el versículo 10. Y dice en el versículo 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, aquí lo primero que tenemos que mirar es que Saulo de Tarso era un hombre muy estudiado, hacía parte de los principales, y este hombre, enviado por los sacerdotes de esa época, este hombre perseguía a la iglesia de Cristo. Y este hombre que perseguía a la iglesia de Cristo, en el momento en que se dirigía precisamente a buscar cristianos para llevarlos encarcelados, tiene un encuentro personal con Jesús. Y este hombre es el hombre que Jesús
ha escogido para llevar su nombre a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles de los que habla la Biblia? Los gentiles de los que habla la Biblia son los que no hacen parte del pueblo judío. Amén. Solo aquellos que no pertenecen al pueblo judío son llamados gentiles. Y hay una división que es importante que nosotros los cristianos entendamos. Porque una cosa son lo que los israelitas llaman gentiles y otra cosa lo que los israelitas llaman justos. Usted en la Biblia escucha la palabra justos, pero ¿quiénes son justos? ¿Sí? Entonces hay una separación entre los gentiles y los justos, porque los israelitas llaman justos a los gentiles que se han convertido al judaísmo. Habían gentiles en la época que vivían, compartían con los israelitas y ellos se enamoraron de las costumbres israelitas y empezaron a abandonar los ídolos y a adorar al Dios de Israel y a aceptar todas las costumbres judías. A estos hombres, a estos gentiles que se convertían al judaísmo, era que le llamaban justos, para que vamos aprendiendo todas estas cosas que usted va a ir escuchando en la Biblia. A veces usted escucha, a veces los que hacen discipulado de pronto no tienen esta oportunidad de aprender estas partes, y es bueno que aquí nosotros lo vamos mencionando para que lo vamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces hacemos una división entre lo que son los gentiles y lo que son justos. Ya los justos son los que han asumido las costumbres judías como propias y se han convertido al judaísmo y ya no han abandonado a sus ídolos, a sus costumbres paganas, y han aceptado al Dios de Israel como su Dios, y por eso ahora son llamados justos. Bien, avancemos entonces con lo que nosotros necesitamos aprender en esta oportunidad. Pablo de Tarso, él escucha la voz del Señor, escucha el llamado del Señor, y él no lo piensa, porque Pablo era un hombre con un corazón dispuesto al servicio del Señor. Distinto es que el apóstol, que Saulo estaba equivocado frente a lo que él creía. Y eso es lo que pasa hoy con muchos hermanos que son pastores, eso es lo que pasa hoy con muchos hermanos que son evangelistas, eso es lo que pasa hoy con muchos hermanos que enseñan la bendita palabra del Señor, que enseñan equivocadamente, llevan a los hermanos al judaísmo y no predican a Pablo, predican a Pedro, predican los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero no predican al apóstol Pablo, no predican los mandamientos que Dios le entregó al apóstol Pablo para que le enseñara a la iglesia. Y eso pasa con muchos hermanos, con muchas congregaciones. Digamos que son muchas las congregaciones que judaizan, y que hay una mezcla entre judaísmo y cristianismo,
pero que no se predica al apóstol Pablo, y nosotros vamos hoy a aprender a través de este tiempo, que no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar hacer este estudio, para que nosotros entendamos por qué es necesario que empecemos a estudiar al apóstol Pablo. Amén. Es importante, amada hermana, amado hermano, que prestes mucha atención. Ojalá que los pastores, los maestros, los evangelistas puedan escuchar todo esto, para que ellos mediten sobre todo lo que vamos a tratar, porque es necesario que se empiece a preparar la iglesia para el eminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, es muy importante que todo cristiano entienda que el evangelio que debe estudiar es el evangelio del apóstol Pablo, los mandamientos que Dios le entregó al apóstol Pablo para que la iglesia lo siga. Porque desafortunadamente existen muchas personas que están en desobediencia, que están en pecado, porque no se sigue, no se estudia las cartas paulianas, no se estudian los mandamientos que Dios le entregó al apóstol Pablo. Muchos hermanos que llevan muchísimos años en el cristianismo, de pronto me escuchan decir sobre esto y dirán ellos: ¿y este loco de qué está hablando? ¿De qué está hablando este loco? Porque no entiendo. ¿Por qué? Porque ha vivido engañado toda su vida cristiana, porque le han predicado a Pedro, porque lo han llevado al judaísmo, porque no ha aprendido, porque no le han enseñado, y porque él tampoco ha dispuesto su corazón para que el espíritu de sabiduría le enseñe sobre el evangelio que él debe estudiar, los mandamientos que él debe seguir. Entonces es importante este tema, es muy importante este tema, prestarle mucha atención al apóstol Pablo, y hacer allá en tu casa estudios, mirar, leer la Biblia, cogerla porque no es importante el tiempo que tú tomes en leer la Biblia. Eso es una mentira que te dicen a ti muchas personas, que tú tienes que leer mínimo 2 horas, 3 horas. Eso es una mentira, porque tú lo que necesitas es realmente meditar sobre cada versículo bíblico que tú lees, porque cada versículo bíblico trae una serie de enseñanzas tremendas, son cosas tremendas que tú no las puedes abandonar porque sí. Tú no puedes tomar un versículo bíblico y decir: no, ya como me lo aprendí de memoria. No, tú no, es importante que te lo aprendas de memoria. Qué bueno que te aprendieras toda la Biblia de memoria, pero lo importante es que el Espíritu Santo desarrolle en ti el significado de cada palabra que dice la Biblia. Eso es lo importante, lo verdaderamente importante, que tú puedas comprender, que tú puedas entender cuál es el mensaje que Dios tiene para ti a través de su bendita palabra. Amén. Entonces, veníamos nosotros estudiando acá cómo el Señor en el versículo 15 le dice a Ananías:
le dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces es importante. Ahora bien, tú que estás escuchando lo que acabo de hablar y dirás allá para ti, dirás, pero ¿cómo así? Yo llevo 15 años en el Evangelio, 20 años y nadie me ha hablado de que los mandamientos que Dios le ha entregado a Pablo, ¿cómo así? A mí nadie me ha dicho eso. Pues déjame decirte que ahí en tu Biblia tú puedes tomar en tu mano el libro de Romanos y buscar ahí en el capítulo 2, versículo 16 y leer con mucho cuidado lo que dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, Jesucristo va a juzgar a todos los hombres, va a juzgar los secretos de todos los hombres conforme al evangelio del apóstol Pablo. O sea, todos nosotros vamos a ser juzgados conforme al evangelio del apóstol Pablo. De manera tal que si tú no has entendido, no has estudiado los mandamientos que Jesucristo le dio a Pablo para que los enseñara a la iglesia, pues entonces estás en problemas. Estás en problemas. Y te voy a adelantar un pecado que cometen cometen muchos cristianos. Muchos cristianos cometen este pecado guiados por hermanos que son maestros que desafortunadamente no han entendido esta palabra y de pronto no es culpa de ellos porque ellos fueron instruidos para enseñar el judaísmo, ¿cierto? Para enseñar otras cosas distintas. Entonces de pronto ellos no entienden eso. Yo te voy a mostrar un ejemplo claro de los pecados que se cometen en la congregación. Ahí en la congregación te mandan a ti a que ores en lenguas. Y te dicen, a ver hermanos, oren en lenguas, todos oren en lenguas. Te digo algo, el orar en lenguas no es un pecado. El orar en lenguas no es un pecado. El apóstol Pablo dice que no se prohíba el hablar en lenguas. Pero entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? Yo quiero que vayas conmigo, si tú tienes tu Biblia, hermano cristiano, si tú tienes tu Biblia, para que vayas a Primera de Corintios, capítulo 14. Tú vas a ir al libro Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 27. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Te está mandando el apóstol Pablo que hables para ti mismo y para Dios si no hay quien interprete dentro de la iglesia. Y te está mandando que te calles. Te está mandando que te calles si no hay intérprete en la iglesia. Ah, bueno, tú me puedes decir, pero yo no veo el mandamiento, la orden en ese aspecto. Yo veo que simplemente el versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, ¿dónde está pues entonces el mandamiento, lo que confirma el mandamiento? ¿Qué es lo que me confirma el mandamiento? Ah, pues yo te digo entonces, vete al versículo 37.
Vete al versículo 37 y lee, y dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. El apóstol Pablo te está diciendo que es un mandamiento del Señor cuando él te dice que está prohibido hablar en lenguas en la congregación, y que para hablar en lenguas tienes que ser únicamente por uno o por dos o a lo más tres, si hay un intérprete, si alguien te puede interpretar qué es lo que estás diciendo. Luego entonces, si tú hablas en lenguas en la congregación para todo el público y no hay un intérprete quien te pueda interpretar qué es lo que estás diciendo, estás en pecado. Estás en pecado, estás violando uno de los mandamientos del Señor. ¿Cómo te parece? Y ese mandamiento se comete a diario en las congregaciones, pero como lo digo, muchas veces los hermanos, como no han estudiado a Pablo, no estudian al apóstol Pablo, entonces cometen pecados. Y debes saber que todos los hombres vamos a ser juzgados por el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Alguien me dirá: ¿y entonces es que hay varios evangelios o qué? Y no, el evangelio es el mismo. El evangelio es el mismo. Lo que pasa es que Dios dejó unos mandamientos porque el apóstol Pablo es el apóstol a nosotros los gentiles, a todo aquel que no es israelita, a todo aquel que no es hebreo. Porque el verdadero apóstol de nosotros se llama Pablo, no Pedro. Porque desafortunadamente en muchísimas iglesias hoy se predica es a Pedro. Mire, la iglesia romana o católica predica a Pedro. Entonces los católicos, ellos si me escuchan no entienden lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque a los católicos les predican es a Pedro. ¿Ve? Y eso hacen muchas iglesias unitarias y trinitarias. Ellos predican predican a Pedro, pero no predican al apóstol Pablo. No enseñan sobre los mandamientos que Dios le entregó al apóstol Pablo para que los enseñara a la iglesia. El apóstol Pablo enseñó los mandamientos, pero desafortunadamente no se están estudiando. Y es necesario en este tiempo que los cristianos estudiemos al apóstol Pedro, porque es que el rapto de la iglesia es eminente. Es eminente. En cualquier momento el Señor va a venir por la iglesia. Entonces es necesario que la iglesia entienda que tiene que enseñar, que tiene que estudiar al apóstol Pablo. Los pastores, los maestros, los evangelistas, si hay alguno que realmente ame al Señor más que a sí mismo. Si tú eres pastor, evangelista, maestro, y amas a Cristo más que a ti mismo, más que a tu propia vida, y quieres llevar a la salvación a muchas personas, pues yo te exhorto para que hagas un estudio sobre lo que yo estoy diciendo, sobre el tema del que yo estoy hablando, y reflexiones frente a lo que tú has creído hasta hoy y sobre lo que tú has enseñado hasta hoy. Porque desafortunadamente algunos se hacen necios, hacen oídos sordos. Muchos, ¿sabes qué dicen cuando escuchan estos temas? Ah, no, lo que pasa es que predica
Lo que pasa es que este habla por emocionalismos. Este es un emocionalista. Él no sabe. Yo creo, ni siquiera habrá pasado por un instituto bíblico. Ni siquiera ha ido a la universidad. Y muchas cosas que se les ocurrirá a muchos que se creen sabios en su propia opinión. Ya el Señor mucho tiempo le llamó la atención a estos, a los que Él llamó en su tiempo escribas y fariseos, y les decía: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Sí? Y muchos han escuchado este discurso que el Señor Jesús hizo en su tiempo a esos fariseos, ¿sí? Que maestros de la ley, que colocaban cargas pesadas sobre los judíos, pero que eran hipócritas. Y hoy hay muchos. Y yo quisiera llamar la atención de los hermanos que enseñan la bendita palabra de Dios, para que enseñen la palabra de verdad, para que enseñen el evangelio del apóstol Pablo, porque todos los hombres vamos a ser juzgados conforme al evangelio del apóstol Pablo. Y hay hermanos en Cristo con muchísimos años en las iglesias que no entienden nada de lo que yo estoy hablando, desafortunadamente. Y es importante que le prestemos atención, mucha atención a todas estas situaciones. El Señor dijo en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque hoy hay muchos que no se gozan escuchando la bendita palabra de Dios, sino de determinadas personas. Es que yo no escucho a cualquiera, dicen. Es que yo no escucho a cualquiera. Y por eso son arrastrados conforme a sus concupiscencias, porque no prestan atención. El Señor, cuando quiere hablar de su bendita palabra, hasta las piedras hablan cuando el Señor lo quiere hacer. Ellos se olvidan que Balaán, por no querer escuchar la voz del Señor, le tocó escuchar a una mula. Ellos no entienden. Ellos no quieren entender. Y es importante, es muy importante que nosotros hagamos un estudio del evangelio que el Señor le entregó al apóstol Pablo, porque el apóstol a los gentiles es el apóstol Pablo. Es importante, amados hermanos, amadas hermanas, que empecemos a hacer un estudio sobre cada libro escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue subido al tercer cielo. Y en el libro de los Hechos encuentras todas esas cosas. Es importante, amados hermanos, es muy importante que usted empiece a leer las cartas paulianas, porque muy pronto va a empezar usted a ver las grabaciones que voy a subir por estos medios, por las redes sociales,
hablando sobre los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo le encomendó al apóstol Pablo para la iglesia. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de compartir esta palabra con mis hermanos. Te ruego, Señor, que inquietes la mente y los corazones de mis hermanos para que empiecen a estudiar tu bendita palabra. Aquellos que aún no han llegado, Señor, y que están escuchando esta palabra, que se inquieten, Señor, por aprender, para que tu Santo Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Te doy gracias, Padre Santo, por esta oportunidad maravillosa que me das. Y te ruego, Señor, que cada persona que ha escuchado este tema sea bendecido por tu Santo Espíritu, que tú lo guíes, Señor, por el camino de verdad, que lo inquietes a seguir escuchando tu bendita palabra y que entienda que estamos en el tiempo del fin, un tiempo en el que tú regresarás por la iglesia, un tiempo en el que para todos nosotros es mejor entregar tu vida, entregar nuestra vida a ti, Señor, para que no tengamos que padecer la prueba que viene para los moradores de la tierra, como lo dice tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice en el capítulo 3, versículo 10 del libro del Apocalipsis, que vendrá una prueba para todos los moradores de la tierra, pero que tú apartarás de esa prueba a todos aquellos que han confiado y que han creído en tu bendita palabra, Padre amado. Te ruego, Señor, por todas las personas que escuchan esta palabra, para que ellos, Señor, entiendan, Padre Santo, que es necesario que empiecen a inquietarse por conocer de tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.